empezar con la unidad 9, que es Historia del Pensamiento Económico. Vamos a empezar con el mercantilismo. Antes de decir que el mercantilismo hay que explicar un montón de otras cosas. El antes y el comienzo del mercantilismo. Hay que saber que entre los siglos XIII y XV se ven las últimas migas, si se puede decir, o los últimos pasos de la sociedad medieval. Como también se ven las últimas formas como también las formas más acabadas de su forma de producción. Esta forma de producción giraba alrededor de los feudos y estaba destinada esencialmente al autoconsumo. Con esta forma de producción era imposible que las ciudades consigan un fuerte desarrollo, que además era predominantemente rural la forma de producción. Encima, las condiciones de producción estaban fuertemente controladas por los gremios, incluyendo sellos de calidad a los productos, número de aprendices y maestros para cada actividad, entre otras cosas. Esta forma de producción autosuficiente y predominantemente rural es reemplazada por el capital mercantil. Con esta nueva aparición empieza una nueva etapa, la etapa mercantil. El capital mercantil es una cantidad de dinero que se usa para comprar mercancía, para posteriormente venderla y así obtener una ganancia. La etapa mercantil empieza a tomar vuelo en los siglos XVI y XVII. En este periodo se prefiguran las explotaciones capitalistas de una las explotaciones capitalistas. Entonces, como se prefiguran las explotaciones capitalistas, de pasar de una economía regional se pasa a una economía nacional y por el, por el explosivo auge de comunicaciones transoceánicas se incorpora masivamente el comercio exterior. Al expandirse el capital mercantil, la economía monetaria y los mercados obtienen un mejor desarrollo y desplaza los sistemas de producción antiguos. Las condiciones abusivas de este comercio monopólico entre las naciones europeas y sus colonias son la gran fuente de riqueza de Europa. Estos son los inicios de búsqueda de ganancias. Debido a todo esto, los mercaderes de larga distancia empiezan a enriquecerse y florecen otras formas de producción. Por todo esto nuevo que surgió, el comerciante necesita cada vez más producción para colocar en el extranjero, por lo que su país tiene que tener un mayor rendimiento de producción. Entonces, lo que hace el comerciante es comprar mercancía como si fuera un mayorista para abastecer a su flota. De esta manera, de a poco se va convirtiendo en el organizador de una producción de mayor escala. Así se prefigura el modo de producción capitalista. Entonces, esto sería como el contexto histórico o el trasfondo histórico del mercantilismo. Empezamos hablando, como dijimos, de la sociedad medieval, que entre los siglos XII y XV fueron los últimos pasos de la sociedad medieval y con ella se iba su forma de producción. Nosotros sabemos que estamos hablando de feudalismo ahí, ¿no? Bueno, la forma de producción, como habíamos dicho, era predominantemente rural y se destinaba al autoconsumo, más que nada. Bueno, apareció el capital mercantil, que el capital mercantil es una suma de dinero que se utiliza para comprar mercancía para luego vender esa mercancía y así obtener una ganancia. eh, y nada, bueno, con la aparición del capital mercantil se empieza se prefigura una explotación capitalista y de ser una economía regional se pasa a ser una economía nacional y de ahí se incorpora masivamente el comercio exterior. ¿Por qué se incorpora masivamente? Porque hubo un explosivo auge de las comunicaciones transoceánicas. Eh, y nada, y lo que expliqué después. Ahora, ¿por qué se dice que el mercantilismo es una doctrina económica? El mercantilismo se asocia con los proteccionismos nacionalistas. ¿Por qué es esto? Esto se dice porque se señalaba, entre comillas, a la opinión mercantilista como la voz de la aparición de los estados absolutistas. Esto se decía por la alianza que había entre la cada vez más poderosa burguesía comercial y la corona. Es decir, había como una relación y que les recontra convenía que el mercantilismo. Por eso se decía que era una doctrina económica. Mercantilismo inglés. El mercantilismo inglés, esto sería como la historia de cómo eh, Inglaterra, resumida, ¿no? De los inicios de Inglaterra, los inicios no.
como si fuera una mini historia del comercio en Inglaterra. Ahora la van a entender. Eh, También antes de pensar hay que aclarar que Inglaterra es el caso nacional que mejor ejemplifica el pensamiento mercantilista. Bueno, a comienzo del siglo XVI, el comercio de Inglaterra no era para nada destacable. Tenía un perfil similar a los países en desarrollo de hoy en día. Las características eran exportaciones de baja elaboración como lana, pescados, entre otros. Estos bienes eran procesados en el extranjero y transportados en flota por las potencias marinas de la época. Como nosotros sabemos, en un principio el objetivo de las políticas mercantilistas estaban puestas en la obtención de la mayor cantidad de metal, oro y plata, metales preciosos, posible, pues se creía que la riqueza de los países provenía de los metales. A principios del pensamiento mercantilista se creía que la acumulación de metales generaba riqueza, es decir, hacía un país más rico. Pero eso después se va a aclarar más adelante. Como dije, que en un principio el objetivo de las políticas mercantilistas estaban puestas en la obtención de la mayor cantidad de metales, porque se creía que la riqueza de los países provenía de los metales. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra en ese entonces? Inglaterra impuso restricciones a la salida del oro del país. Era como una medida más proteccionista. Las medidas corrientes fueron la implementación de derechos de exportación y aranceles de importación, por una parte, y por otra parte la regulación directa que retenía el oro dentro de Inglaterra, por otra parte. Más adelante el objetivo pasa a ser solamente económico. Las ganancias de los capitalistas de ultramar eran enormes y la economía inglesa empezaba a sufrir una vorágine que pronto crearía una nueva industria urbana y rural. ¿Por qué se dice esto? Ahí se va a explicar. Entonces, con todo esto que Inglaterra iba mal, ¿cómo hizo Inglaterra para ser el mejor? Fue muy fácil. Durante los años de feroz expansión de comercio internacional, donde hubo un montón de luchas armadas para conquistar los mercados coloniales, ¿qué hizo Inglaterra? Lo que hizo fue construir la flota más importante de la época y utilizó su poder para eliminar a sus competidores europeos. Así de fácil. Esto tiene que ver también con... ¿Vieron que se dice que Inglaterra es la reina de los mares? Bueno, tiene algo que ver. Acá una última parte del mercantilismo. Mercantilismo y aportes teóricos, que voy a explicar para que se entienda bien lo que quise decir antes. Para los primeros mercantilistas, la riqueza estaba confundida con la posesión directa de oro y demás metales preciosos. Se comprendió, antes de los economistas clásicos, que el oro y la plata no eran en sí mismos riqueza, sino que simbolizan la riqueza. La acumulación de metales preciosos, fundamentalmente a través de un balance comercial favorable, obviamente, era el signo de que las cosas marchaban bien en la economía. Y según Charles Devenant fue un exponente del mercantilismo. Devenant, creo que se dice así. Esta es una cita de un escrito de él. Dice: lo que constituye la fuente y el origen del comercio en todos los pueblos son los productos naturales o manufacturados del país. Es decir, los productos de la tierra, del trabajo y de la industria. La riqueza real y efectiva de un país consiste, por tanto, en su propia población. Estamos hablando de una población industriosa y hábil para el comercio y suelo fértil en productos de todas clases y contase con buenos puertos. Así, la riqueza se desentiende de su forma de oro y se buscan sus causas. Es decir, que la verdadera riqueza está en el pueblo, supuestamente para Charles Devenant, obviamente. Ahora lo voy a explicar completo. Así, la riqueza se desentiende de su forma de oro y se buscan sus causas. Por ahora el pensamiento detiene esta búsqueda en el comercio. La riqueza se genera en el comercio internacional, en el comercio exterior. Exceptuando a William Petty, quien atribuye las cualidades de dar valor al trabajo, los mercantilistas sostenían que la generación del valor se daría en la circulación. Los fisiócratas atribuían la producción agrícola a la generación de valor. Eso ya es otra cosa que lo vamos a ver ahora en un momento. Entonces, al final, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema político y económico que se dio entre los siglos XVI y XVIII. En un principio, el mercantilismo sostenía que la riqueza, a los 18 estaríamos hablando de los últimos, del final del mercantilismo, porque luego empieza
¿cómo es que se dice? No me sale. Para que lo tengo acá. La fisiocracia. Sería como ponerle a principio de fin del 18, ya sería el final del mercantilismo. Bueno, entonces, el mercantilismo es un sistema político y económico que se dio entre los siglos XVI y XVIII. En un principio, el mercantilismo sostenía que la riqueza de los países provenía de la acumulación de metales, como por ejemplo el oro o la plata. Pero luego se percataron que la riqueza de los países provenía del comercio internacional. El mercantilismo... Bueno, el mercantilismo es un sistema económico, político y económico que se dio entre los siglos XVI y XVIII. Este reemplazó el viejo sistema de producción de la sociedad medieval. En un principio, el mercantilismo sostenía que la riqueza provenía de la acumulación de metales, oro o la plata. Después se dieron cuenta que la riqueza provenía del comercio internacional. Son dos definiciones que dije. Yo me quedo con la primera. Ahora, ¿cuáles son los autores del mercantilismo? 2, 4... Yo acá tengo 5. Seguramente hay más, pero son los 5 que seguramente nos vayan a tomar. Entonces, los autores del mercantilismo. Uno de ellos, empezamos con William Petty, que nació en 1623 y murió en 1687. William Petty es el más importante precursor de los economistas clásicos, hay que aclarar eso. Las obras más importantes de él fueron Tratados sobre Impuestos y Contribuciones, que fue publicada en 1662, y Aritmética Política y Anatomía Política, que son dos libros distintos, y Anatomía Política de Irlanda. No, me equivoqué, es todo un libro. Aritmética Política y Anatomía Política de Irlanda, ahí está. Que fueron publicadas después de su muerte. Estas obras se referían a temas del momento, como por ejemplo el desempleo, la pobreza, etc. Otro exponente es Thomas Moon, que nació en 1571 y murió en 1641. Thomas Moon es el autor de Tesoro de Inglaterra por el Comercio Exterior, que fue publicado en 1664, 2 años después de que William Petty haya publicado Tratados sobre Impuestos y Contribuciones. Adam Smith citó este título como el más representativo de las ideas de política económica de la época. Eso es un dato extra. Bueno, en esta obra de Tesoro de Inglaterra por el Comercio Exterior, se caracteriza la idea del balance comercial como índice de prosperidad económica. Esto ya está hablando de mercantilismo más avanzado, ya no es el respaldo ese a la persecución de metales preciosos, ya algo más avanzado como lo que explicamos. Bueno, Charles Davenant, del que dije la cita hace un ratito, nació en 1656 y murió en 1714. Charles Davenant fue un seguidor de William Petty. Es un verdadero mercantilista en cuanto a la importancia del comercio nacional en la política económica del país. Charles Davenant fue miembro del Parlamento inglés y tuvo el cargo de Inspector General de Exportaciones e Importaciones de la Reina Ana. Algunas de las obras de Davenant fueron Ensayos sobre las vías y los medios para abastecer a la guerra, publicado en 1695, Comercio de las Indias Orientales, en 1696, Discurso sobre ingresos públicos y el comercio de Inglaterra, en 1696 fue publicado, el mismo año que el comercio de las Indias Orientales, y Ensayos sobre los probables métodos para ser la gente ganadora en el balance comercial, publicado en 1699. Otro exponente del mercantilismo es Dudley North, que nació en 1641 y murió en 1691. Dudley North publicó en 1691 un pequeño artículo llamado Discurso sobre el Comercio. Dudley North fue el primero en proponer que el comercio exterior de Inglaterra mejoraría si se lo hacía libre de circulación del Estado, de la regulación del Estado. John Locke, otro exponente mercantilista. Este nació en 1632 y murió en 1704. Locke fue un pensador de relevancia en la época. Su figura trascendió más en la filosofía política que en la economía política. Como economista, John Locke escribió sobre el dinero, el interés y el comercio internacional. Por ahora terminamos entonces. Para finalizar, el mercantilismo es un sistema político y económico que se dio entre los siglos XV y XVIII. En un principio, el mercantilismo sostenía que la riqueza de los países provenía de la acumulación de metales, como por ejemplo el oro o la plata, pero luego se percataron que la riqueza de los países provenían del comercio internacional. Ahora, la fisocracia. La fisocracia nazi se desarrolla exclusivamente en Francia.
Fisio significa naturaleza y cracia, gobierno o poder. La fisiocracia es una escuela de pensamiento económico que sostiene que la riqueza de los países proviene de la agricultura, la explotación de los recursos naturales. También la misma definición, pero con otra palabra, se puede decir que la fisiocracia es una escuela de pensamiento económico que sostiene que la riqueza de los países proviene de los recursos naturales o de la tierra. La escuela fisiócrata fue fundada en el siglo XVIII por el economista y médico François Quesnay. El pensamiento de los fisiócratas se fundamenta en la existencia de una ley natural de mercado, diciendo que si no hubiera intervención del Estado, el mercado funcionaría a la perfección. Los fisiócratas creían en el libre mercado, esto sería el liberalismo económico, ¿no? Ya que este era irrenunciable para el cumplimiento del orden natural. De la ley natural que hablan es, como dije antes, más adelante lo voy a explicar. La producción debía ser superior a la necesaria para así poder pagar los factores o costos, concluyeron los fisiócratas. También se introdujo un impuesto único que recae sobre el campo. Los demás sectores, que serían los sectores estériles, no tenían que pagar impuestos. Hay pagar ese impuesto. Hay que aclarar que había una sociedad que estaba dividida en tres. Primero, los agricultores eran clases sociales, si se puede decir. Los agricultores eran los únicos que podían generar riqueza, porque la riqueza estaba en la tierra para los fisiócratas. Los propietarios eran los dueños de las cosas, y los trabajadores artesanos o comerciantes. Estos eran los que transformaban lo que producían los agricultores, pero no creaban ninguna riqueza. Este era el grupo estéril. La expresión que es conocida, laissez-faire, laissez-passer, creo que se dice así, hace referencia al pensamiento de los fisiócratas, es decir, representa los ideales de los fisiócratas, que significa dejar pasar, dejar pasar, hace referencia al pensamiento de los fisiócratas y hace referencia también sobre que el Estado no debía intervenir en la economía. Hay que aclarar que la fisiocracia surge en contraposición a los principios mercantilistas. Bueno, exponente de la fisiocracia, yo puse solo uno, que es François Quesnay, que nació en 1694 y 1774. François Quesnay fue muy valorado por notables economistas posteriores a él, o sea, después, por sus aportes teóricos al problema del valor y, principalmente, por sus consideraciones de la economía de un país como un flujo circular de mercancías y dinero, donde la riqueza pasaba de manos entre las distintas clases sociales, de las clases productivas, pasando y quedando una parte en las improductivas. Luego de vuelta al punto de partida, a las productivas. François Quesnay pasó su infancia en una propiedad agrícola, estudió cirugía y a los 25 años se recibió de doctor de medicina. Luego llegó a las Cortes Reales, no se sabe bien cómo, en Versalles, donde atendió al rey Luis XV. Debido a su gran capacidad intelectual, dictaba conferencias en las habitaciones del palacio sobre problemas económicos. En ellas recurrió a Adam Smith en esas conferencias, en uno de sus viajes a Francia. Una de las obras que publicó François Quesnay fue Tableau économique en 1758. Esta es una tabla que describe el flujo de bienes y dinero en una economía. François Quesnay se proponía demostrar cómo se originaba y distribuía lo que hoy se denomina renta nacional. La renta lo vamos a ver en la unidad 3. Bueno, esto solo por ahora. Después seguimos con los otros temas. Que nos quedarían los clásicos, John Maynard Keynes y el marxismo. Que esa es una unidad corta, un tema corto.